De Nico Núñez respecto a Semana de Turismo y campaña electoral. No, conversábamos fuera de micrófono. Para los que estamos en el día a día de la campaña, ¿no? Que recibimos información, va a estar tal candidato en tal lugar, tal precandidato, se ha tomado una especie de receso que me parece que hasta es necesario porque arrancó muy intensa la campaña y bajó tanto el nivel de actividad de los precandidatos jueves, viernes, sábado y domingo que me parece que es como que pusieron un poquito el auto en boxes, ¿vio? Como en la Fórmula 1, 5 segundos para después seguir de largo. No sé si el precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, está de acuerdo con esa afirmación. Le damos los buenos días. Y estoy madrugando el Viernes Santo, ¿no? Madrugando y hoy. A vos no te tocó esa. No, y hoy con actividad de Sí, de vamos a ir campaña. al Prado ahí con los compañeros. Ayer estuvimos en la criolla de Roosevelt, que muy interesante, además que hacía un par de años que no se venía haciendo. Y bueno, creo que la reactivación ahí en el Parque Roosevelt, la verdad que había un muy buen marco de público. Pero es verdad, desgasta la campaña, ¿no? Ah, bueno, es algo cansador, por supuesto, ¿no? No, pero el que está del otro lado, de repente dice, bueno, están en campaña. Pero hay veces que está bueno que se conozca, que más allá de que es algo que obviamente es vocacional, ustedes lo eligen, nadie le puso un revólver en la cabeza para que usted haga una campaña, pero es realmente agotador. Es cansador, sí, claro, es desgastante, pero también es muy gratificante porque la verdad yo no he tenido ni una sola instancia desagradable en la campaña, a pesar de que a veces se plantea que estamos en un contexto de más agresividad y demás, que de hecho sí es cierto. Y lo que uno recibe de la gente es mucho, y eso recarga mucho de energías, pero un poco hablábamos fuera del micrófono, igual uno llega a todos lados y hay que hacer la actuación completa como si fuera la única vez, claro, y es lo que la gente además merece, ¿no? Y eso sí, a veces cuando uno hace una gira al interior, por ejemplo, y se hace en 4 días, además de, por ejemplo, la de la otra semana, cuando fue el acto del Frente Amplio en Paysandú, nosotros seguimos en Paysandú, Salto, Villa Unión, Artigas y Tacuarembó. Hicimos 1.500 kilómetros en 4 días, 25 medios de prensa, 6 actos, reuniones con las fuerzas vivas en cada lugar, o sea, pero así es la campaña. Mario, y en cada lugar a donde van, ya sea en Montevideo o en el interior, ustedes llegan, dialogan con las personas, Así es. y yo me imagino que las personas, grande el pueblo o chico el pueblo, en la capital o en otro departamento, les deben contar sus problemas. Para eso hacemos la campaña, Para para recibir las preocupaciones de la gente. ¿Y cómo se reciben eso? Bien, Yo vengo y bien. No, ya sé que se Sí. reciben bien, pero ¿qué se hace? Porque viene doña Rosa y me dice, mire, nosotros tenemos este problema en la comunidad. Eso, queda en una catarsis de doña Rosa, el candidato lo recibe, le dice a un secretario, anotá esto, lo pones en una lista mental, utilizás eso como tema de la campaña. ¿Qué se hace? Porque después vienen las promesas, y las promesas se cumplen o no se cumplen. Exacto. ¿Qué se hace con ese insumo que la gente generosamente, más allá de reclamar, va a darles? ¿Qué pasa con esa información que pide la gente que se les acerca? Bueno, nosotros tenemos una definición clara, que es que promesas no hacemos. O una reacción así fácil a ese tipo de situaciones, es decir, tranquila, tranquilo, vamos a resolverlo de tal... nosotros incorporamos las problemáticas que son bastante convergentes además en todo el país, ¿no? Quizás con énfasis diversos, hay lugares donde los problemas, por ejemplo, de la seguridad son más acuciantes y otros en los que no, pero entonces es más acuciante el tema del empleo. Yo diría seguridad, empleo, educación, vivienda, son como temas recurrentes y que con diversos énfasis están presentes en casi todos lados. Nosotros lo que sí hemos estado trabajando con distintos equipos son propuestas y visión de diagnóstico y de propuesta, ambas cosas en cada uno de estos temas para poner ideas sobre la mesa, pero no en la cuestión de resolver el problema puntual de tal persona que te viene ahí, porque me parece que no se justifica, además depende entonces de quién tiene acceso a plantearte las cosas y quién no. Por supuesto que nosotros tomamos eso como eje, porque es fundamental en la campaña palpar las verdaderas preocupaciones de la gente, ¿verdad? Que reitero, en general son convergentes, pero en cada lugar tienen perfiles o énfasis diferentes. Pero yo creo que es el rol que tenemos, ¿no? No es decirle
tranquila, le voy a crear 100.000 empleos, tranquilo, le voy a resolver el tema de la seguridad de un día para el otro, porque eso no es creíble, es demagógico, no es lo que la gente quiere escuchar, más allá de la catarsis, porque no lo cree, ¿verdad? Nosotros nos comprometemos a trabajar, creo que en 14 años de gobierno, los gobiernos del Frente Amplio han resuelto unas cuantas cosas y hay cosas que están pendientes de resolución y hay temas nuevos por la nueva realidad del mundo que hay que abordar. Hay que ver las cosas de manera compleja porque la política así lineal y facilonga es demagogia pura. Otros precandidatos de la oposición obviamente están buscando el flanco que tiene que ver con la economía, con, por ejemplo, criticar el gasto público. Otros también en base a lo que son sus planes de campaña, cuando se habla también de un shock de austeridad, lo ha hecho la Calle Pou, lo ha hecho Sanguinetti. Sí. ¿Es difícil para usted, habiendo integrado equipos económicos en más de un gobierno, como presidente del Banco Central, como ministro? En los tres gobiernos. En los tres, exactamente. ¿Es difícil el defender una gestión y al mismo tiempo reconocer que quedaron cosas por hacer? No, no es difícil. No es difícil. Primero porque lo hacemos desde la reivindicación de lo hecho, desde entender que se hizo un cúmulo enorme de reformas en un montón de áreas y que en general ha habido buenos resultados. Yo creo que es indiscutible que el Uruguay de hoy, en bienestar, en equidad, en derechos, es muy diferente del Uruguay de hace 14 años. Entonces, estamos parados desde una reivindicación de lo hecho. Ahora, sería absurdo decir todo lo hicimos bien, todos los resultados son bárbaros, porque tampoco eso tiene sentido y la gente además no es tonta y sabe que eso no es así. Entonces a mí a mí no me genera ninguna dificultad tener una visión autocrítica sobre cosas pendientes o también desafíos nuevos porque el mundo cambia, el mundo, la región, el país de hoy no tienen nada que ver con el mundo, la región y el país de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. No me genera conflicto en eso porque yo estoy de alguna manera defendiendo una gestión que creo que en general ha tenido resultados razonables y que ha puesto al país en un punto diferente, pero mal haríamos en no reconocer la realidad. Hay temas sobre los cuales tenemos que trabajar diferente o trabajar más o trabajar mejor, que son en general, volviendo al punto anterior, los temas de preocupación principal de la gente. Quiero volver un poco atrás. ¿Es demagogia pura la propuesta de los 100.000 puestos de trabajo Sartori? En boca de Sartori sí, porque Sartori no conoce qué pasa en el país y cómo generar ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que apuntar a generar 100.000 empleos. El Frente Amplio en una década, el Frente Amplio no, durante los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. O sea que si es por eso, en los últimos 4 años eso ha caído unos 45 o 50.000. Pero se crearon 300.000 en base a un montón de reformas que tenían que ver con volver a la estabilidad macroeconómica que el Uruguay había perdido en la crisis, generar nuevas reglas para la inversión, que el Uruguay nunca había tenido reglas razonables para la inversión, hubo condiciones, por momentos hubo condiciones internacionales que ayudaron, o sea, no es que sea una cosa imposible. Por no estar en el Uruguay, eso lo inhabilita a decir... lo que diga todo lo que quiera. Está habilitado, por suerte, en el Uruguay. Ni que hablar. Hay derecho de expresión, pero digo, sí. ¿Eso lo transforma en una propuesta demagógica? No es creíble, porque para decir vamos a crear 100.000 empleos en 5 años, tiene que haber alguna línea sobre la mesa, alguna línea de trabajo. Aflojar el tema impositivo. Reitero, es la ciudadanía, a fin de cuentas, la que va a dirimir esto que estamos discutiendo usted y yo, ¿verdad? Yo no estoy discutiendo, yo estoy preguntando. No, está bien, es una forma de decirlo. Yo creo que de la nada decir voy a crear 100.000 empleos y no tener, digamos, la experiencia de gobierno, la experiencia y la situación del país, estamos en un mundo mucho más frío en el terreno económico que hace algunos años, estamos en una región que está atravesando problemas económicos muy serios, sobre todo Argentina. O sea, es un panorama en donde hay que batallar hoy puesto de trabajo por puesto de trabajo. Y de repente un poco esa propuesta, ya digo, de alguien que de alguna manera viene un poco como un total outsider del Uruguay, no solo de la política, sino del Uruguay, a mí no me suena creíble. Pero reitero, trabajemos, ojo, y gane o pierda Sartori, si él tiene buenas ideas para crear empleos, serán escuchadas también, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer se le hacía una entrevista inclusive a Carolina Cose. Tabaré Vázquez anuncia en la anterior campaña que iba a bajar un 30% las rapiñas.
no bajaron las rapiñas, Es verdad. subieron las rapiñas. Esto es que no era creíble Tabaré Vázquez. ¿Se pueden hacer promesas a 1 año, 2 años, cuando sabemos que la realidad es mucho más porfiada que todas tus buenas intenciones, las promesas, las de cualquier partido? Sí, claro. Está claro. Yo- Entonces, yo A digo ver, para que Tabaré la Vázquez gente... tenía, no, Tabaré Vázquez tenía un antecedente claro. Él había gobernado 5 años y se había logrado un montón de avances en aspectos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Yo no soy muy afecto, no me gusta hacer promesas en base a cuestiones numéricas, porque después las cosas se miden milímetro a milímetro. Y no es un tema de promesa vana en el sentido de que uno trabaja para eso, ¿verdad? Trabaja para mejorar la situación económica, la situación social, la situación de seguridad. A mí no me gusta mucho ponerle números concretos a eso porque, como bien usted dice, en 5 años el mundo de hoy cambia de manera drástica. En materia de seguridad hubo un aterrizaje en todos estos años de todas las nuevas modalidades delictivas, ¿sí?, que en buena medida explican, por ejemplo, el aumento de los homicidios. El aumento de los homicidios se explica íntegramente por las cuestiones de los ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, cosa que hace 8 o 10 años uno no lo veía en el Claro, Uruguay. pero está bien, pero hay que poner en foco un par de cuestiones. En Uruguay creció exponencialmente el índice de delitos y de homicidios, cosa que en la región, incluso en algunos lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, vienen bajando. Entonces, ahí, Bueno, los ahí el tema indicadores comparados con la región, a ver, en general los países de la región tienen indicadores muy malos también en este terreno. Hoy por ¿no? hoy, Uruguay está peor que Argentina, peor que algunas zonas de Brasil, mucho peor que Chile, está peor que Paraguay. Es decir, aquello de que éramos, desde el punto de vista de seguridad, mejor que nuestros pares de la región, ya no corre. Bueno, no Con sé un si índice están de así, homicidio hasta por de las casi- cuestiones de de la casi 12 por percepción 100.000. de la gente que viene. Pero vuelvo un poco al tema. El aumento de los homicidios se explica íntegramente por la aparición, el aterrizaje de nuevas modalidades delictivas asociadas al narco y a los ajustes de Claro, pero ese cuentas. es el diagnóstico. Permíteme. No, yo permito, pero digo, el diagnóstico que ya se venía realizando está bien y estamos todos de acuerdo. Lo que digo es, lo que reclama la gente es qué hacemos ante eso. Bien, está bien. Ya es otra pregunta, ¿verdad? Estábamos en una cuestión, pasamos a otra con mucho gusto. Nosotros tenemos, en primer lugar, y me lo habrán escuchado creo que aquí mismo, decir que al Frente Amplio le llevó tiempo encontrar un equilibrio más adecuado entre combatir las causas sociales del delito y reprimir la delincuencia. Y yo creo que hoy por hoy estamos en un punto bastante más balanceado en ese terreno, con los operativos que se han registrado en los últimos meses, no solo porque han sido más contundentes y firmes en la represión del delito, sino porque además vienen acompañados de un discurso más firme de combate a la delincuencia. Yo creo que al Frente le llevó tiempo encontrar ese nuevo esquema. Creo que hay que perseverar en esa lógica de represión del crimen organizado, del narco, de la delincuencia en ese terreno. Creo también que se han avanzado cosas en seguridad, ¿verdad? Creo que es indudable que ha habido una reforma estructural en el Ministerio del Interior, con tecnología, con capacitación policial, con infraestructura, con inteligencia. Hay una mejor percepción de la ciudadanía con respecto a la policía. Por lo tanto, una de las cosas que uno recibe permanentemente en las recorridas de campaña es el reclamo de la gente de mayor presencia policial en las calles. Creo que tenemos que trabajar en otras áreas. Nosotros hemos planteado la necesidad de disminuir drásticamente y apuntar a la prohibición de la tenencia de armas de fuego en el país. Hay más de 1 millón de armas en el Uruguay, más de un arma por hogar en promedio, y hay muchos de los homicidios que de alguna manera tienen lugar porque hay acceso a armas de fuego más fácil, más a la mano. En el caso también de otra cosa que tenemos que trabajar mejor es en los temas de la rehabilitación, en las políticas carcelarias. Hay algunos establecimientos carcelarios que realmente tienen situaciones muy malas, ¿verdad? Incluso de cuestionamiento al respeto a los derechos humanos. Y la rehabilitación después parte o repercute en la seguridad después. Yo creo que hay una discusión hoy que es la de sacar el Instituto de Rehabilitación de la órbita policial, que va en la dirección correcta, porque la policía tiene como vocación,
¿sí? La prevención y la represión del delito, pero la rehabilitación es como un animal completamente ¿Y diferente. en qué órbita debería estar entonces? Yo creo que el instituto tiene que ser un servicio descentralizado. Después, discutir cuál es el ministerio de referencia es una cuestión, creo yo, de segundo orden, pero tiene que estar descentralizado de la tarea estrictamente policial, porque la lógica policial en un establecimiento de rehabilitación entra en conflicto, ¿verdad? Yo creo que el instituto tiene que ser un servicio descentralizado. Va a buscar que este tema, porque hasta ahora no se ha escuchado mucho en la campaña. Se está empezando a discutir. Ahí está, que este tema conforme un plan de gobierno. Yo creo que vamos camino a eso. Creo que hay una discusión en la órbita política en ese sentido, en la interna del gobierno incluso. Y yo creo que sí, yo lo pondría como una medida de las primeras en materia de temas de seguridad, que es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Vergara, vuelvo al tema económico. Seguramente escuchó la presentación del equipo de la calle Pou el 9 de abril en Quibón, cuando habló de que se podría ahorrar 900 millones de dólares al año con diferentes medidas, no cubrir el total de vacantes, reducir vínculos con el Estado. ¿Qué opinión le merece? ¿Se podría ahorrar una suma de esas características? Bueno, yo creo que por esa vía no, o en todo caso también hay que decir que todo lo que hoy hace el Estado que va a dejar de hacerlo, porque estamos hablando de un volumen muy grande. Además, en temas de empleo, ya que hablamos, en el Partido Nacional hay un precandidato que va a crear 100.000, pero en esta propuesta se van a destruir unos cuantos. Habrá que pasar son dos raya. precandidatos Claro, distintos. dentro del mismo partido. Yo creo que por la vía estrictamente de no cargar vacantes o reducir el empleo en el terreno público, obviamente hay que hacer el Estado cada vez más eficiente y hay que exigir a los funcionarios públicos como corresponde, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimos funcionarios públicos que tienen desempeños muy buenos y otros no tanto, como en todos lados. Pero no creo que el nivel de ahorros anuales pueda darse en esa órbita. Y además, reitero, ¿de qué empleos públicos estamos hablando? Porque en los últimos años el incremento en los vínculos laborales del Estado se han dado en 3 rubros: educación, salud y seguridad. Y todos reclamamos mejor seguridad, más educación y mejor salud. No sabemos cómo esto se puede hacer con menos policías, con menos profesores, con menos Pero personal de la salud. en el fondo lo que apunta a este plan es a reducir el gasto del Estado. Hoy por hoy, ¿el Estado gasta más de lo que tiene? Sí, hoy el déficit fiscal es alto. El gobierno hace 2 años por lo menos que viene planteando la necesidad de reducir el déficit, porque además es como en un hogar. Si uno gasta todos los meses más de lo que le ingresa, se empieza a endeudar. No tenemos que tratar esto como una cuestión de absoluto dramatismo en donde haya que pegar un hachazo de manera inmediata, porque en los años previos se ha reducido mucho el peso de la deuda pública en el producto, que es como hay que medirlo. Hay un margen, pero hay que hacerlo. El gobierno ha tomado medidas y los resultados no han sido buenos, o sea, en el terreno tributario, en las rendiciones de cuentas. Sin embargo, el déficit no solo no ha bajado, sino que incluso ha subido. Eso es porque hay una parte importante del gasto público que es como un taxímetro, que tiene una rigidez y una inercia, ¿verdad?, que hace que además están en una dinámica de crecimiento. Gastos como los vinculados al régimen de seguridad social, la caja militar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que abordar para reducir efectivamente el déficit, que es fundamental para hacer sustentable después la deuda pública, es abordar los temas que realmente mueven la aguja en materia de gasto público. Yo creo que ir camino a un fortalecimiento, le llamo yo, del régimen de seguridad social, que incluye el régimen general, la caja militar, la caja policial, etcétera, es fundamental para dar esa sustentabilidad en las cuentas públicas, porque el déficit hoy del sistema de seguridad social en general es muy grande y sobre todo tiene una dinámica de crecimiento que hace que haya que abordarlo. Yo diría, primer año del próximo gobierno, todos los partidos políticos alrededor de una mesa discutiendo este tema con altura y con carácter de Estado, ¿no? Es bien interesante lo que está planteando Mario Vergara, porque muchas veces el sistema político se dice que eso pianta votos, ¿no? Sí, Que como que no hay que discutirlo en la campaña electoral, pero como es que hablar demagogia de no la hacerlo. reforma de la seguridad social, que es inevitable. Esto se lo digo yo a la gente. No habla con Totalmente. No hay chance. El próximo periodo de gobierno va a ir a una reforma de la seguridad social, gane quien gane. De eso nuestro país no se escapa, por lo que decía Mario Vergara en cuanto a la acumulación. Ahora,
también hay otro aspecto que me parece que... Pero que se deriva de una buena noticia, que es que los seres humanos vivimos cada vez más. Si uno ahorra lo mismo y después tiene que financiar más años de pasividad... También es verdad que hubo algunos cambios instrumentados en los beneficios de la seguridad social en el año 2008, sí. que quizás, esto es hablar con el diario del lunes 11 años después. Exacerbaron un poco el problema, pero no sería diferente. Si se pudiera tomar el auto de DeLorean de Volver al Futuro, capaz que mucha gente no lo hubiera hecho hoy en el Frente Amplio, aquellos cambios del 2008. Quizás, en eso estoy de acuerdo, pero igual eso es un margen sí, está bien. En el marco de un problema que es muchísimo más Ahora, grande. hubo también producto, ahí sí me parece que es mucho más atendible y hay veces que hay que mirar lo que pasa en Argentina, lo que sucedió en Brasil, pero ciertamente hubo estimaciones de crecimiento de la economía que estuvieron por debajo, o sea, las estimaciones por encima de lo que se terminó dando. Ahí no hay que hacer un mea culpa también de No, a ver, y le quiero estimaciones preguntar- son estimaciones y siempre se hacen sobre la base de que se dan ciertas circunstancias, que se prevén ciertas circunstancias, digamos, normales. Pero de Porque acuerdo a uno- esas estimaciones uno se adjudica el gasto. Sí, está claro, está claro. Pero, por ejemplo, el año pasado, que supongo que es al número que usted se refiere, la economía creció un 1,6 y la proyección era 2,5. Para empezar, no es una cuestión dramática la diferencia, pero además se explica, yo diría enteramente, por los problemas climáticos. O sea, la reducción brutal que hubo en la producción y las exportaciones de soja, por ejemplo, derivado de cuestiones climáticas. O sea, cuando las estimaciones, el desvío con respecto a las estimaciones tiene más o menos una explicación razonable, sucede todo el tiempo, ¿verdad? Sucede todo el tiempo. Yo creo que en términos generales, en estos 14 años, el gobierno en general no ha tenido desvíos sustanciales de sus estimaciones. Pero está bien. Mario, son cosas que suceden. Si comparamos un político con un médico, hace 10 años, o tal vez incluso menos tiempo, uno iba al médico, el médico te decía algo y listo, y se acababa la historia. Era palabra sagrada y se acabó. Hoy vos vas a un médico y el médico te dice algo, vos lo googleás, o le vas a consultar a otro médico, o le preguntás a alguien que tuvo. De alguna manera, ¿no? El paciente está más informado. Igual llegado el caso... Vos tenés, en alguno le va a tenés que hacer caso confiar. al médico, claro. En algún momento vos tenés que confiar, pero a lo que voy, que antes ibas a un médico, ahora vas a dos. Sí. Y tenés la decisión. Pasa lo mismo en el votante, está más calificado. Vemos que de repente existen colectivos que, feministas por ejemplo, pero también hay ecologistas, también en lo que tiene que ver con el tren de UPM, que le exigen a los políticos que se pronuncien. Está bárbaro. Cosa que antes no... Esta es la primera elección que yo veo que grupos de personas que defienden determinada idea se reúnen con el político y le dicen, ¿usted qué va a opinar sobre esto? Es cierto. ¿Qué opinas de esta actitud de los votantes? Me parece muy bien, me parece muy bien. No sé si es la actitud generalizada de los votantes, sino como bien decís tú, son grupos que se concentran en determinados temas y representan de alguna manera posiciones en cada uno de estos temas, que a mí me parece perfecto. O sea, yo creo que exigirle al político o al gobernante posicionamientos es razonable. A veces los posicionamientos no son blanco y negro, ¿no? Porque hay muchos... Ese no es el único interés o la única opinión, ¿verdad? Pero está claro que algunas cosas son más consensuadas que otras. El tema del feminismo creo que es algo que ya generalizadamente está claro que tenemos que trabajar duro en efectivamente implementar una mayor equidad de derechos en materia de género, así como de afrodescendientes, de personas con discapacidad, de personas con distinta identidad de género. Y otras son más discutibles porque son aspectos más puntuales, bueno, el caso del tren de UPM, en fin. Pero a mí me parece perfecto. Yo creo que yo no me atrevería a decir que la gente está más informada, porque depende mucho de la cuestión actitudinal, pero que tiene mucho más a disposición, mucha más información, también información a veces desvirtuada, ¿no? Porque en las redes y demás hay de todo como en la sociedad. Y de alguna manera hay niveles de discusión diferentes, pero reitero, a mí me parece perfecto que la sociedad le exija al sistema político pronunciamientos y eso hace a la calidad de la democracia, ¿no? ¿Le sorprendió que hubiese una propuesta de junta de firmas contra la bancarización obligatoria? Bueno, primero, bancarización obligatoria es un concepto que nosotros no acompañamos, porque en realidad es contra una ley que es de inclusión financiera.
Ese sí, ese concepto sí, porque de hecho lo han... El de inclusión financiera, Sí. pero es distinto a bancarización. Y, y todo lo que está en la ley de inclusión financiera no es obligatorio. En realidad, cosas obligatorias hay solo dos. ¿Cuáles? El pago de remuneraciones y honorarios profesionales, o sea, la formalización a través de medios electrónicos, y los pagos de montos muy altos. Más de $5.000, usted compra un auto, casa y demás, es obvio que eso hay que hacerlo por vías que queden registradas electrónicamente. Ese punto no es por un tema de inclusión financiera, eso es por combate Tema de a lavado de prevención de activos. lavado de activos. O sea que casi que hasta que en esta discusión está igual eso amparado por otras normas vinculadas al combate al lavado de activos. Y todo lo demás, a ver, nadie está obligado a usar medios electrónicos, nadie está obligado a recibir pagos con medios Ayer electrónicos. yo le decía eso mismo, ¿no? O sea, le hacía referencia a que no es obligatorio. Obligatorio va a ser en Dinamarca cuando en 2030 desaparezca el efectivo. Ahí sí va a ser Sí. obligatorio. Ahora, es verdad lo que se plantea también, que hay una obligatoriedad a las empresas para que paguen los salarios a los trabajadores sí o sí a través de cuenta bancaria. No, a través de medios electrónicos, Bueno, medios electrónicos, que no son está solo bien. cuentas bancarias. Por eso no llevamos lo de la bancarización, porque hoy hay instrumentos que son incipientes, pero que son competitivos con los bancos. Sí, Además, pueden ser antes, instituciones financieras. ¿Pero cuáles Sí, serían? ¿Las y- redes y de a pago? través de- claro. o las tarjetas, digamos, de los emisores de dinero electrónico. Usted puede tener cargada en la tarjeta su sueldo y que no necesariamente tenga nada que ver con una cuenta bancaria. Pero, en fin, eso es lo único obligatorio, el pago de remuneraciones o de honorarios ¿Y profesionales. por qué no se deja en libertad de acción al empresario o al trabajador de decir, bueno, ¿Cuál es qué ha pasado de la ley de inclusión financiera para acá? Antes de la ley, solo el 8% de los pagos que hacemos los uruguayos se hacían con medios electrónicos. Hoy eso está en el orden del 40%. O sea, la sociedad ha abrazado este tema porque la utilización de medios electrónicos tiene todas las ventajas con respecto a la utilización del efectivo. En materia de eficiencia, en materia de costos, en materia de seguridad. Uno tiene que andar con menos dinero en el bolsillo, los comercios tienen que tener menos dinero en efectivo en sus cajas. En materia de información. bueno, también es, si yo cobro obligatoriamente por tarjeta de débito, es lógico que aumente. Más allá de si yo lo quiero abrazar o no, si está dada la realidad. Hay más de 200 o 300.000 nuevas cuentas, que son las cuentas sueldo, en el sistema bancario, por ejemplo. En el BROW hay más de 200.000 cuentas nuevas. O sea, el objetivo de la Ley de Inclusión Financiera era justamente facilitar y promover el acceso a los servicios financieros de parte de la gente que en general no tenía acceso a los servicios financieros. Pero además, eso formaliza la economía. Hoy o mañana hay un conflicto laboral entre un trabajador y una empresa. Bueno, hay transparencia acerca de cuál era efectivamente Eso le da garantías al trabajador, que puede reclamar en base a algo que tiene un soporte, ¿verdad?, de cuál era su pago, y también a la empresa. No entiendo cuál sería, porque otro tema que se ha manejado por esto es el tema de la libertad, ¿verdad? Y la libertad al trabajador antes no la tenía, porque al trabajador se le decía, vos cobrás en efectivo, cobrás con cheque o cobrás en la cuenta de tal banco. Y el trabajador, de hecho, no elegía nada. Hoy elige a través de qué mecanismo cobrar. Voy a decir lo último sobre este tema, después quiero hacer una pregunta puntual, pero como lo planteé ayer, quiero ser Dale, honesto tranquilo. intelectualmente, a mí me parece que, y esto sí es opinión, hay dos patas que están fallando. A ver. Una, el tema de que el Estado debió ser el primero que en todas sus oficinas públicas acepte pago. Coincido Y totalmente. hay Un montón. innumerable cantidad de oficinas públicas que uno va, no, solo efectivo. Bueno, pero entonces, ¿cómo es el tema de la inclusión financiera? Totalmente. Me parece que Totalmente. eso es un debe muy grande. Y el otro, que concomitantemente aumentó la cantidad de gente que cobra a través de una cuenta, de un débito. Los cajeros automáticos funcionan cada vez peor. Cada vez tienen menos dinero, funcionan cada vez en horarios más restringidos. Y eso, yo sé que la inclusión financiera promueve que vos pagues con tarjeta y no con efectivo, pero para algunas actividades se sigue necesitando efectivo. Y la verdad, está como, parece colapsado el Sobre sistema. lo primero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todas las oficinas públicas deberían aceptar medios electrónicos y hay algunas que no lo hacen. A veces más por inoperancia o porque no se lo plantearon como un objetivo y demás, ¿no? Pero está claro que eso debería ser así. El sistema de cajeros tuvo su periodo también con el tema de las explosiones y demás, que ustedes habrán visto que esas cosas también han ido desapareciendo, ¿no? Por los entintados y por distintos procesos de seguridad. Y
Y en general, la idea del uso de tarjetas reduce enormemente el uso de cajeros. Voy a decir algo que hacía la gente y yo también lo hacía por un tema cultural, porque era totalmente ilógico. Yo antes iba al supermercado, iba al cajero que estaba en la puerta, sacaba la plata del cajero y pagaba adentro en el supermercado, cuando podía con esa misma tarjeta. El BROU había hecho una encuesta antes de la ley que decía que, bueno, todo el mundo tenía esencialmente tarjetas de cajero automático, había casi 2,5 millones de tarjetas en el Uruguay. El 80% no sabía que esa tarjeta de cajero automático era también una tarjeta de débito y que con el mismo PIN uno podía pagar directo. Yo creo que es cierto, el punto del acceso al efectivo es importante, al punto tal de que la obligatoriedad del pago de remuneraciones con medios electrónicos está prorrogada en aquellos lugares de menos de 2.000 personas que no tengan un punto de acceso al efectivo en un radio, creo que es de 3 kilómetros. O sea, hay sensibilidad con respecto a ese tema y también lo hubo cuando el gobierno de alguna manera da marcha atrás en la obligatoriedad del pago de pasividades a través de medios electrónicos. Yo creo que el gobierno impulsa esta política, para nosotros es beneficiosa desde todo punto de vista y seguimos sin entender la resistencia de todo aquel empresario que cumpla sus obligaciones tributarias, que cumpla sus obligaciones de seguridad social, pero también lo ha hecho con la sensibilidad de prorrogar o postergar cosas cuando la implementación genera problemas, ¿no? Pero toda implementación... No, de acuerdo con los puntos que señalaba Nicolás. Al plástico le queda última, poco, ¿no? 10 segundos. Al plástico le queda poco. Digo, Bueno, la tarjeta es algo totalmente. ¿Aceptaría ser candidato, o sea, ser vicepresidente? Yo creo que sí, el rol del vicepresidente del próximo gobierno va a ser muy importante. Y sí, porque no va a haber mayoría. Primero, es probable que así sea, ojalá que no, pero es probable que así sea. Apunta a eso. Sí. Segundo, hay algunos temas cruciales, y hoy hablábamos de la reforma de la seguridad social, que no la puede hacer un solo partido, ni la puede hacer solo el gobierno. Hay cosas que hay que discutirlas de manera multipartidaria y con los sectores sociales, tema de seguridad social, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la educación y la seguridad, y que es fundamental, obviamente el diálogo multipartidario se da de manera más transparente en la arena parlamentaria. O sea, yo creo que el rol del vicepresidente del próximo gobierno va a ser muy importante. Yo veremos aspiro a ser el candidato a presidente, pero llegado el caso, yo no me cierro a ninguna opción en ese sentido, pero respetando, y esto no significa, porque a veces se ha malinterpretado como que si uno tuviera preferencias por algunos de los otros candidatos o candidatas, pero lo que sí digo es respetando una definición, creo yo, que está más o menos explícita en el Frente Amplio, que es que la fórmula tiene que ser paritaria en manera sería de solo género. el vicepresidente de COSE. Pero no porque Martínez no puede ser. a ver, eso obviamente en los hechos es así, pero a veces eso se interpreta como que yo estaría trabajando para, y no es eso, yo trabajo para que nosotros ganemos la interna, ¿verdad? Entonces quedaría pendiente de saber quién sería su vicepresidente. Yo podría titular, solo sería el vicepresidente de COSE. No, pero esa sería desvirtuar lo que estoy diciendo. Lo que sí tengo claro es que yo no aceptaría una vicepresidencia, no por un tema de preferencias o de simpatías o de sintonías políticas, sino estrictamente por un tema de la paridad de la fórmula. No aceptaría la vicepresidencia en una fórmula que no fuera paritaria, porque coincido totalmente que el tema de que la fórmula sea paritaria es una prioridad. Mario Vergara, muchísimas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Bueno, quedan preguntas pendientes a cuenta de futuros Viernes Santos. Bueno.